Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Emilia Luján Villegas. Tengo 38 años. El nivel educativo es universitario. Soy ingeniero industrial. Bien, empecemos con las preguntas. La primera, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en el gobierno de Alberto Fujimori, que duró, 5 años, ¿no? En esa época, tuvimos una economía muy inestable. Y el gobierno de Alberto Fujimori logró estabilizar la economía tras una hiperinflación que vivíamos en ese tiempo, ¿no? Y su mandato fue marcado, ¿no? Por el desmantelamiento institucional, los principales problemas y críticas en su gestión, ¿no? Y Fujimori disolvió inconstitucionalmente el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y estábamos en un gobierno que anteriormente nos había dejado que no era muy estable, ¿no? Entonces, él logró estabilizar la economía, se enfrentó a grupos terroristas en esa época en lo que vivíamos. También logró derrotar, por decirlo así, la corrupción, ¿no? Y también tuvo poder en el control de medios. Se evidenció la red de corrupción generalizada en ese tiempo, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, se implementó un drástico programa, ¿no? De estabilización, por decirlo así, en la economía, ¿no? Las, las medidas que incluyeron fueron la liberación y alza de precios de bienes y servicios, como por ejemplo la gasolina, los alimentos, que afectaba drásticamente sobre todo a los hogares. Eh, el fin de los subsidios estatales, libre flotación del tipo de cambio y la fuerte reforma tributaria. ¿Y por qué fueron efectivas? Porque para, eh, para eliminar, creo yo, el déficit fiscal que había en ese entonces, ¿no? Y el Estado dejó de emitir dinero sin respaldo para cubrir gastos, se frenó de raíz, ¿no? La inflación se pasó de niveles de millones por cientos a un solo dígito a finales de la década. Estabilización de precios y confianza, reformas, estructuras complementarias. El impacto fue de inmediato a la pobreza, alza abrupta de los precios, por ejemplo, el pan, la gasolina, eh, poder adquisitivo de las clases populares y medias, generando un aumento drástico, ¿no? De pobreza también extrema. Bueno, eso es todo. Tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, creo que se implementó un modelo social de mercado que buscó mitigar la pobreza y la desigualdad que había en ese entonces dentro del país. Las medidas fueron programas, ¿no? Que implementaron en ese entonces, que yo sepa, FONCODES, PRONA, eh, programa de planificación familiar, construcción masiva de escuelas en todo el Perú, promoción de micros y pequeñas empresas. Si bien estas políticas lograron canalizar recursos importantes de investigación social, ¿no? Señalada en gran parte de estos programas, tuvieron un fuerte impacto, ¿no? Y estuvieron sujetos a la instrumentalización política. Cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas de
que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, para combatirnos, Sendero Luminoso y el MRTA. En esos tiempos, bueno, lograron pacificar el país con la captura, ¿no?, de sus líderes. Pero estuvieron marcadas por varias violaciones o los derechos humanos, ¿no? Y creo que las estrategias que implementaron o realizaron se hicieron efectivas en ese entonces. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Las esterilizaciones que tuvieron en ese entonces se considera, y lo considero también, como una grave violación de los derechos humanos. Creo que nadie tiene derecho a ser esterilizado sin que no le digan, ¿no? Ellos también tienen de voz, las señoras, las mujeres, las indígenas, las campesinas tienen voz en decidir si quieren o no tener hijos. Creo yo que eso es una violación, es una masacre, se podría decir, a mi opinión. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en ese entonces, la prensa creo que provocó grave crisis en la libertad de expresión, ¿no? Porque creo que hubieron persecución a periodistas, este, campañas difamatorias, ¿no? En una de ellas, los diarios Chicha, que a través de eso, liderados según yo por Vladimiro Montesinos, desvió muchos millones de soles, ¿no?, públicos para comprar líneas editoriales, intervención militar y censura, ¿no? También campañas de difamación, se realizaban reglajes, intercepciones telefónicas y campañas de desprestigio televisivo contra periodistas de investigación. Este, Autocensura generalizada. No, eso creo que toda la prensa llegó a controlar el gobierno de Fujimori, que no es estable. El impacto de estas acciones fue desmantelamiento temporal del periodismo, ¿no? Y el uso de los medios masivos como herramienta de propagación política. Los responsables posteriormente fueron, claro, investigados y sancionados, pero el sistema se vulneró en ese tiempo, ¿no? No hubo libertad de expresión, como se podría decir, en el gobierno, en el país. Séptima pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, creo yo en el 2000, que fueron las elecciones, la principal, ¿no? Fue las elecciones que hubo un fraude, ¿no? Fraudulentas. Y el destape de una red de corrupción masiva, ¿no? Liderada por quién, por su asesor, Vladimiro Montesinos. Sus consecuencias, incluyeron el colapso del régimen, de ese régimen autoritario que hubo en el país, el inicio de una transición democrática, ¿no? Y los acontecimientos clave que provocaron su caída fueron pues las elecciones, la marcha de los cuatro suyos, el escándalo de los Vladivideos, eh, la disolución y fuga, ¿no?, del exmandatario, ¿no? Y la vacancia presidencial. Las consecuencias en el país, un gobierno de transición.
En ese entonces se instauró un gobierno provisional liderado por Valentín Paniagua, quien tuvo una tarea muy pacífica: el ambiente político, limpiar las instituciones y organizar nuevas elecciones transparentes para el otro año. Reforma institucional, procesos judiciales que hubo contra Alberto Fujimori y la polarización política, la caída que dejó profunda división en la sociedad peruana.